Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo. Y antes de comenzar quiero invitarles a acompañarnos en los otros proyectos de este canal, las sesiones de streaming que tenemos los jueves de 7 a 9 de la noche, hora de España, donde hablamos de temas más ligeros, conversamos con nuestro público y tocamos asuntos de arte y de poesía, y nuestra nueva serie Ahora Música, donde comentamos música que yo creo que merece más atención y que no está en los espacios comerciales ni entre las 100 canciones más reproducidas de las más importantes plataformas de audio. Si quieren apoyar al canal, en la descripción de este vídeo están los enlaces a PayPal y Patreon con los cuales pueden ayudar a que sigamos con nuestros proyectos. Nuestro tema de hoy son los castigos. Los psicólogos del siglo XXI y ya desde el siglo XIX están bastante menos seguros que en el pasado de que el castigo sea una forma adecuada de cambiar el comportamiento de una persona que haya cometido una falta. Como suele pasar, la Real Academia Española ayuda poco para entender el castigo. Por un lado, lo define como pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Pero luego la pena la define como castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Vamos, lo que se conoce como Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. En la segunda acepción de pena tenemos algo más claro: dolor, tormento o sentimiento corporal. Saltémonos lo de sentimiento corporal corriendo un tupido velo. Caramba, es que hay sentimientos corporales muy placenteros y poco castigadores, como comer algo sabroso o echar un tupido velo, y quedémonos en lo importante: dolor o tormento. El castigo está destinado a que una persona sufra. A veces tiene el objetivo de cambiar el comportamiento, ideas o actitud de una persona o grupo, como los castigos a niños con los que pretendemos que entiendan que las acciones tienen consecuencias. Pero en otras ocasiones el castigo solo es la justa retribución. De hecho, si el castigo resulta demasiado brutal y lleva a la muerte, lo cual a lo largo de la historia no fue del todo infrecuente, da igual si la persona cambia de idea o se arrepiente o cambia de conducta. Lo que se obtiene es la satisfacción del que aplica el castigo o de la víctima. Vamos, que es una venganza. En el primer caso, el de cambiar actitudes, comportamientos o ideas, lo que la psicología nos dice es que el castigo puede tener cierta efectividad si se aplica de inmediato y se mantiene consistente, es decir, que se aplica siempre en la medida correcta. Esto no quiere decir que siempre funcione, pero tiene cierta efectividad, produce un cambio. Aunque este cambio, siguen diciéndonos los psicólogos, con frecuencia es a corto plazo, reaparece fácilmente. Y esto es precisamente lo que ocurre con la reincidencia de los presos que han purgado penas de cárcel y sin embargo vuelven a cometer delitos aunque sepan que van a volver a la cárcel. El castigo o la amenaza del castigo tiene además un tercer objetivo: prevenir las conductas indeseadas. Saber que si uno hace tal cosa tendrá como consecuencia un castigo ayuda a que uno no la haga. No es que se haya vuelto bueno, es que ha aprendido a actuar como si lo fuera por su propio interés. No es precisamente una forma de mejorar la posición moral de la sociedad, pero alguna función cumple, no siempre. Si cumpliera su función, las cárceles estarían totalmente vacías, al menos en los países donde se aplican los castigos, cosa que no ocurre en otros como México, donde se calcula que el 98% de todos los delitos que se cometen quedan impunes y por tanto el delincuente tiene las apuestas a su favor. No va a ser castigado nunca. Pero incluso donde se persigue el delito y se aplican las sentencias de un castigo límite, como puede ser la pérdida de la vida, este castigo puede no dar el resultado esperado. Estados Unidos, uno de los países que mantienen la pena de muerte, tiene una tasa de homicidios de 6,3 por 100,000 habitantes, comparado con 2,0 de Canadá, 1,2 en el Reino Unido o Francia, el 0,5 de Italia o el 0,6 de España. En Europa, solo Rusia, con 7,3 asesinatos por 100,000 habitantes, tiene una tasa superior a los Estados Unidos. Es, entre otras cosas, por estos datos que los criminalistas y los psicólogos empezaron a desarrollar en el siglo XIX la idea de que quizás le resultaba mejor negocio a la sociedad rehabilitar a los delincuentes que castigarlos. En muchos casos, aunque no fuera en todos, la delincuencia era el resultado también de factores sociales y económicos que se podían abordar para evitar en cierta medida la reincidencia y, en una frase muy comúnmente usada, reintegrar al delincuente a la sociedad. En otros casos, sin embargo, sobre todo cuando hay fenómenos de psicopatía o de cinismo absoluto, es imposible reintegrar a un delincuente a la sociedad por mucho que uno se esfuerce. Pero se puede reintegrar
a muchos. Pero ese no es el tema. Lo importante es que hemos aprendido algo como sociedades desde aquellos tiempos del código de Hammurabi de ojo por ojo y diente por diente, o de los terribles castigos como la rueda en la que te machacaban los huesos, el empalamiento al estilo del Drácula original Vlad Tepes, la marca hierro, cortar partes del cuerpo, orejas o narices, o todavía en el siglo XXI, en las teocracias islamistas, manos y pies, o la aparentemente simple humillación pública del cepo, donde se exhibía al delincuente para que sus vecinos hicieran escarnio de él, le escupieran, le arrojaran heces y lo marcaran a veces para siempre. La lista de castigos que el ser humano les ha aplicado a sus congéneres a lo largo de la historia es un verdadero catálogo de horrores que no vamos a recorrer. Insensibilidad, crueldad y, de manera muy destacada, ignorancia plena, tanto del sufrimiento como de la utilidad del castigo. Como digo, nuestras sociedades poco a poco, a tirones, con recaídas y de manera todavía poco uniforme, algo han aprendido. Han aprendido a ser mejores que los dioses. Apenas se inaugura la Biblia y antes de que podamos encariñarnos con los personajes o entremos en la historia que nos cuenta el que nos dicen es un libro sagrado escrito bajo la inspiración divina, empiezan las amenazas. Dios crea al hombre por ahí del versículo 27 del capítulo 1 del libro del Génesis, o a partir del versículo 7 del capítulo 2, que allí parece que los escribas se liaron un poco. El caso es que en el versículo 15 pone al hombre en el bonito jardín que se había construido, le ofrece el almuerzo y lo amenaza de muerte, así como uno hace con los amigos. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Así se las gasta. El caso es que en el siguiente capítulo, luego de merendarse el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que a saber por qué Dios lo puso allí, si sabía lo que iba a pasar o no lo sabía, pero es omnisciente, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, el caso es que lo puso y pasó lo que tenía que pasar, y en el versículo 16 del capítulo 3 empiezan los castigos. Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Acto seguido los echó del jardín del Edén. Después de ese castigo, que uno pensaría bastante exagerado y que nos deja dudando de por qué el Dios bíblico no quería que sus criaturas supieran lo que sabía él, si finalmente eran a su imagen y semejanza, y te estás yendo por la tangente otra vez. Después de ese castigo, decíamos, en el siguiente capítulo, Dios castiga a Caín por matar a su hermano Abel, que estaremos de acuerdo en que es algo que no se debe hacer, al menos entre familias bien avenidas. Y luego viene una sucesión de personas que engendran un montón de hijos hasta que en el capítulo 6, apenas en el capítulo 6, volvemos al castigo. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo que se arrepiente? No sabía que iba... Ya. Dios procede a castigar a toda la humanidad y a todos los animales, matándolos en masa con el diluvio. A partir de allí, todo en la Biblia es una sucesión de castigos y amenazas, a veces, decíamos, desproporcionadas.
En ocasiones hay gente que comenta negativamente los vídeos del rey va desnudo, preguntando por qué no criticamos al judaísmo, al islam, al animismo africano, al paganismo romano, a las religiones sincréticas del Caribe, al shintoísmo japonés o a las religiones mesoamericanas. Y la respuesta es muy sencilla: porque no son parte de mi entorno. Yo fui criado católico y el mundo que me rodea, que me ha rodeado toda mi vida, es el mundo cristiano, es la cultura cristiana. Y vivir en un México profundamente católico y en una Europa que al menos algunos quieren considerar una sociedad cristiana, determina que lo que conozco y lo que me interesa a mi alrededor es precisamente la herencia cristiana. Esto no quiere decir que otras religiones estén libres de culpa, ni mucho menos. Todo cuanto pueda yo decir del Antiguo Testamento se aplica, por supuesto, al pueblo judío y en gran medida al Islam, que considera la Biblia uno de sus libros sagrados. Pero estos suelen querer olvidar quienes buscan descalificar las críticas al cristianismo con el argumento del qué pasa en otras religiones y dónde estabas tú cuando fue el diluvio. Pasan cosas horribles y muchas veces pasan las mismas cosas horribles en todas las religiones. Por ejemplo, la inundación que mató a todos los seres humanos salvo a un puñadito de 8 y a todos los pobres animales que no tenían culpa alguna, la encontramos también en la epopeya de Gilgamesh de la antigua Mesopotamia y en los Vedas de la India, porque los mitos de aquel entonces eran intercambiables a lo largo de muchas sociedades que, cosa que muchas personas olvidan, ya tenían intensos y continuos intercambios comerciales y por tanto culturales. Se contaban cuentos y adoptaban los cuentos del vecino. En la mitología griega los dioses castigaban continuamente incluso a personas que no tenían ninguna culpa. Los dioses siempre hacen eso. Por ejemplo, la diosa Hera se ensañaba con los hijos ilegítimos de su marido y sus numerosas aventuras humanas. Y yo no creo que sea consuelo para nadie que el dios del islamo-judio-cristianismo sea tan brutal como los dioses de la mitología griega o grecorromana o nórdica o de donde usted quiera. Pero igual a alguno lo tranquiliza. Por ejemplo, un sistema especialmente curioso de organización de castigos es el budista, en el que algunas personas que se dicen cristianas, por otro lado, creen firmemente. Es el karma. ¿Será necesario aclarar que el karma no existe? No sé. Por si las dudas, el karma no existe. Como fuere, los budistas creen que se acumulan las acciones positivas y se premian con reencarnaciones en niveles cada vez más elevados hasta finalmente llegar a la iluminación, el satori, etc., mientras que las acciones negativas van sumándose en una carterita y llevando a la gente a reencarnaciones cada vez más inferiores, o incluso, échese usted a templar, el renacimiento en el Naraka, que es un reino de tormento que podríamos equiparar a un infierno, salvo que, primero que nada, no es resultado de un juicio divino, sino de los pecados de uno mismo. No necesita el budismo un dios para hacer sufrir a sus clientes. Y por otro lado, el Naraka no es eterno. Eventualmente uno puede salir y volver a empezar el ciclo de la reencarnación después de una pequeña estadía en el Naraka, entre cientos de millones y sextillones de años. Cuando se habla de una temporada en el infierno, calcule usted el tiempo que puede durar su infierno si le da por ser budista. Hay Narakas fríos y calientes. En el más frío, el Mahapadma, el cuerpo se resquebraja en pedazos y los órganos internos expuestos al frío también se resquebrajan. En unos cuantos, no sé cuantillones de años, se acaba la tortura. En cambio, el Naraka más caliente de los 8 infiernos budistas de freidora es el Abisi, donde los seres se asan en un enorme horno con terrible sufrimiento, pero solo durante unos 3,000 y pico billones de años. Los taoístas tienen su infierno, como lo tienen los aztecas, el temible Mictlán, y como lo tienen muchas otras culturas. Así que no se preocupe usted si solamente hablo del entorno más inmediato que tengo culturalmente a mi alrededor. No hay religión donde no haya sufrimiento ni donde no haya castigos, incluso en la más pacífica y bondadosa, o eso nos quieren contar quienes nos la quieren vender. Si el diluvio universal nos parece un pelín exagerado, hay otros castigos bíblicos que realmente ponen la piel de gallina. Por ejemplo, en el mito de la esclavitud de los hebreos en Egipto, que parece no tener ninguna base histórica y es solamente una reelaboración de su esclavitud en Babilonia que al parecer sí ocurrió, el faraón no quiere liberar a sus esclavos israelitas, lo cual puede interpretarse como una expresión de crueldad. Pero azotarlo con las 10 plagas enviadas por Dios
especialmente la muerte de todos los primogénitos del reino que no tenían culpa alguna, parece un tanto exagerado nuevamente. En los relatos de los libros del Levítico y del Deuteronomio, que son verdaderos muestrarios de horror, ignorancia divina y barbarie neolítica, tenemos, por ejemplo, que maldecir a tus padres, adorar a otros dioses, decir el nombre del Señor en vano, desobedecer a tus padres, no ser mujer y no llegar virgen al momento del matrimonio, son todos horribles delitos que merecen la pena de muerte. Visite usted el Deuteronomio y el Levítico para conocer el catálogo de castigos brutales por las faltas más pequeñas y menores que uno pueda imaginarse que Dios supuestamente le impuso al pueblo israelita. En ese terreno, uno de los casos más inquietantes del libro que nos dicen, nos aseguran, es sagrado y fue escrito bajo la inspiración del Creador Supremo, es el del profeta Eliseo, que luego de hacer un milagro para limpiar las aguas del manantial que servía a la ciudad de Jericó, echó a andar y leo lo que pasó después. Desde allí subió a Betel. Mientras iba subiendo por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: «Sube, calvo, sube, calvo». ¡Ah, qué chicos estos! Él se dio vuelta, los vio y los maldijo en nombre del Señor. Entonces salieron del bosque 2 osos que despedazaron a 42 de esos jóvenes. Desde allí se dirigió al Monte Carmelo y luego volvió a Samaria. Y así se va tan tranquilo, dejando atrás los 42 cuerpos despedazados de unos jóvenes cuyo horrible delito fue burlarse de la calvicie de Eliseo. Que vale que algunos sean delicados con lo de la cabellera, pero eso parece un tanto innecesario y un tanto inexplicable que Dios se ponga del lado de Eliseo en un caso de clarísimo ofendidismo. Es evidente que estas historias que estoy usando como las creen los cristianos, pero a sabiendas de que son meros mitos, tenían por objeto mostrarles a los creyentes del pueblo el poderío de Dios y de sus representantes, de modo que se tuviera su absoluta anuencia, sumisión, respeto y obediencia. Pero decir que un Dios todo bueno es capaz de mandar a 2 osos a que hagan pedazos a 42 jóvenes por una burla es llevar la tontería de Will Smith contra Chris Rock a niveles de tribunal de crímenes de guerra. Y no es para menos este último ejemplo que voy a dar, hay docenas más a lo largo de toda la Biblia, pero no los vamos a recorrer todos. La reliquia más venerada por el pueblo hebreo era el Arca de la Alianza, un arca de madera recubierta de oro y construida según las indicaciones y planos de Dios, en cuyo interior se encontraban las tablas de la ley que le había dado a Moisés. El arca nunca debía ser tocada por manos humanas y por ello se le llevaba con unos palos en unos anillos que tenía en sus costados o en carros de bueyes. Un día, el rey David decide llevar el arca de un lugar a otro en un carro de bueyes. Uno de los responsables del transporte era un pobre personaje llamado Uzá. Leo lo que dice el libro de las Crónicas, capítulo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uzá y Dios lo hirió allí mismo por ese error. Así él murió junto al arca de Dios. Los que explican esto suelen decir que simple y sencillamente Dios había dicho que no se tocara eso y si se caía o se llenaba de barro no era asunto de nadie. Pero esto hace de lado la idea de que Uzá estaba sirviendo a su rey y no quería que aquel maravilloso regalo de Dios cayera al suelo. Su delito, si así puede llamarse, se parece mucho al de una persona que cruza la calle en rojo para evitar que atropellen a un niño. Si a esa persona la multaran, nos parecería un trato injusto. Y en ese caso, matar al pobre de Uzá parece un exceso indigno de un ser moralmente superior. Y ese es el problema, que la superioridad moral de la deidad no parece estar presente en ningún momento en los libros sagrados, ni mucho menos en las interpretaciones posteriores de las iglesias cristianas y de sus apologetas. Muchas personas, cuando se cita este tipo de pasajes bíblicos, están prestas a ofrecer reinterpretaciones de carácter simbólico, tratando de explicar cómo las palabras que se dicen en el libro sagrado no son las palabras que se dicen en el libro sagrado, sino que tienen otro significado, un significado extraño, como si Dios jugara a los acertijos con los seres humanos, una especie de wordle universal. La teodicea, la hermenéutica y la exégesis bíblica son las herramientas filosóficas utilizadas para lavarle la cara tanto a la deidad como a su libro y a las órdenes que ha dado a lo largo de la historia, o bien a las órdenes que nos dicen
sus representantes en la tierra que ha dado a lo largo de la historia. Pero lo que dicen los teólogos, las defensas cuidadosamente estructuradas de los especialistas que buscan reescribir los textos para adecuarlos a su visión, tiene poco que ver con la vida cotidiana de los creyentes de a pie, de las infanterías de la religión. Han tenido un gran éxito entre los más fervorosos creyentes de muchos países afirmaciones señalando que cualquier amenaza, sea un volcán, una sequía, una inundación, un tsunami, una pandemia como la de la COVID-19 o incluso una guerra, son castigo de Dios. Y cuando la gente expresa esa convicción, esa idea de que su deidad, su Dios de amor, su Dios caritativo, su Dios todo bueno, los está castigando por alguna falta que además no saben cuál fue, como un tirano malcriado que se va inventando las leyes día tras día, entonces los especialistas en la teodicea, la hermenéutica y la exégesis no se aparecen por las calles para explicarle a la gente que eso no es posible, que Dios no los va a castigar, que la bondad dulce de Dios es tal que excluye la posibilidad de un castigo como los castigos que dice la Biblia que ocurrieron, pero que en realidad no eran castigos bíblicos o algo así. En esos casos, los teólogos, los sacerdotes, los filósofos religiosos laicos que no pertenecen a una orden religiosa, los que escriben largos posts en YouTube atacando al ateísmo y a los críticos de la religión, callan satisfechos. Las masas tienen temor de Dios, las masas están controladas. Aunque los teóricos traten de exonerar a la deidad de sus barbaridades, permiten sin más que la gente actúe exactamente como en la Edad Media europea, cuando ante la peste negra se buscaban culpables a los cuales quemar vivos. Los fieles se azotaban brutalmente esperando expiar sus pecados, cualesquiera que fueran, no lo sabían, y eludir así el castigo divino que era la brutal plaga que asoló al continente. La gente que iba en masa a las iglesias a refugiarse pidiendo perdón por cualquier cosa que hubieran hecho que les había traído esta terrible enfermedad, solo para descubrir que mientras más se amontonaban, más fácilmente se contagiaban entre ellos mismos. Y esto también se ve en lo que nos enseñan cuando somos niños en el catecismo. Dios se presenta como un padre a veces o como un ser temible, pero incluso cuando es un padre severo y dado al castigo, al enojo, a la crueldad, a la venganza, a pasarse de la raya a la hora de penalizar nuestros pecados. La deidad tiene que ser castigadora, sobre todo en el mundo del cristianismo y sobre todo en el catolicismo, donde se parte de la base de que todos somos pecadores. Ya no es porque hayamos pecado, es porque nacimos pecadores y por tanto merecemos el castigo. Solo expiando nuestros pecados, solo pagando nuestra pena en este valle de lágrimas, solo rezando y humillándonos, podremos evitar el castigo final y definitivo del que ya hemos hablado en este espacio, el castigo de la condenación infernal eterna. De ahí que en la epístola a los Romanos 6:23 se diga, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Todo creyente, por su tranquilidad espiritual, tiene que encontrar la forma de justificar, de darle la vuelta a la realidad de su religión y su Dios para presentarlos bajo una luz más amable. Pero hoy mismo, en este momento, hay personajes, muchos en todo el mundo, que exigen que el castigo divino se aplique a todo tipo de personas, a mujeres que se quitan el velo o apóstatas que han dejado de creer en el Dios en el que deberían creer, a demócratas o a socialistas, a países enteros, a etnias completas. La furia de Dios y sus castigos son un arma poderosísima a la que se acude una y otra vez para conseguir, por un lado, dominar a las víctimas del castigo y, por otro, promover la furia de quienes están del lado del Dios castigador. Y viendo que los seres humanos hoy tenemos una visión del castigo mucho más razonable, bondadosa, basada en hechos y datos sobre la condición humana y sobre el conocimiento de nuestras virtudes y defectos como especie, resulta que tenemos, respecto de cómo tratar a quienes cometen delitos o faltas en nuestra sociedad, una moral en muchos casos mejor que la de nuestros dioses. Y eso es raro, ¿no cree usted?